nuestro tercer examen parcial. Y después continuamos con la clase porque estaba revisando el material y estamos justitos para terminar, así que hasta parece que lo hicimos adrede. Vamos perfectamente a tiempo, así que estamos bien para poder completar todo lo que es lo mínimo requerido, aunque el programa incluye un poquito más. Sí voy a dar una clase más el próximo martes relativa a ecuaciones de Maxwell para que este, vean una representación diferente y una de las principales consecuencias de esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, haciendo cuentas, me avisaron, no sé si ustedes también ya les llegó la información, sobre el calendario de exámenes finales. Entonces, a ver, pues bueno, no me preocupó, pero sí me sorprendió un poco que teníamos el examen mm, bastante pronto en la semana de finales, es decir, en 2 semanas, lo cual pues nos tiene un poquito presionados en cuanto a los tiempos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que nuestro examen es el 10 de junio, es decir, ver, justamente en 15 días. Entonces eso implica que yo creo que lo que me va a dar a mí también, sobre todo ya el ayudante Paloma, un poquito más de tiempos para que podamos realizar las revisiones de manera adecuada, es que el próximo 3 de junio, es decir, la próxima semana, justamente dentro de 8 días, tengamos el tercer examen parcial. Sí, eso nos va a dar pues buena parte del fin de semana, o sea, todo el fin de semana y algunos días del inicio de la primera semana de exámenes finales para, pues, para realizar las evaluaciones, para que yo analice ya las calificaciones finales, para que también sus profesores, José Socorro y Humberto Israel Joffrey, bueno, Joffrey, creo que dicen que le gusta el nombre Joffrey, que Joffrey nos entreguen sus calificaciones de los laboratorios y para que pues espero a mitad, los primeros 2 días de la semana de la segunda semana de junio, es decir, de la semana del 7 al 11, eh, puede entregarle su calificación final ordinaria, ¿sí? Y tengamos todavía esos días, martes, miércoles y parte del jueves, para que estudien en caso de que quieran recuperar algún parcial, no sé, es algo que tengo que analizar, no es algo que o sea, ustedes saben que si reprueban se van al examen final, ¿no? El hecho de que a veces pueda recuperar alguno parcial, eso es una decisión bastante individual, porque de cada uno o sea, tengo que yo analizar individualmente su rendimiento. A mí me parece, y es la manera en la que yo siempre trabajo cuando doy clases, que pues si en un parcial les fue mal, pero a nosotros más les va bien, pues son unas fluctuaciones que no es justo que se vayan a examen final. Entonces, dependiendo de cómo hayan avanzado en las demás tareas y en los demás exámenes, es posible que pueda proponer eso, pero es algo que sería muy puntual a alguno de ustedes. Lo normal pues, es que directamente se vaya en examen final, que es mi propuesta sí es que sea el 10, porque también eso, sobre todo es porque tengo después de eso, no mucho, una parte, unos 5 días para subir ya la calificación final a la plataforma de control escolar. Entonces también eso es tiempo que también voy a utilizar yo para calificar obviamente los exámenes ordinarios, los exámenes finales. ¿Qué pasó, Salvador? Sí, entonces, el examen, bueno, el último examen que haríamos sería el tercer parcial y con él sería la evaluación. Sí, Y eso va a haber es. consideraciones para los que tengan que presentar el final o todos vamos a presentar el final. No, 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 no. O sea, ¿se acuerdan que en nuestra evaluación la calificación ordinaria se determinaba así como les comenté, ¿no? La parte es de las tareas, las partes de los exámenes y la parte del laboratorio. Eso les da la calificación ordinaria. Y ya, si es aprobatoria, pues se quedan con ella, y ya, ¿no? El examen norte y final es el que se lleva a cabo en caso de que no tengan una calificación aprobatoria con la calificación ordinaria. ¿Sí, Ah, Salvador? sí, profe. Muchas Sí. gracias.
Y pues les comenté, yo de manera adicional suelo analizar casos individuales para encontrar mecanismos que les eviten a los que tienen un rendimiento bastante aceptable, pero tuvieron tal vez algún problema con algún parcial, pues evitar que se jueguen todo en una calificación, en un examen final, lo cual me parece bastante antipedagógico, la verdad, ¿no? Porque es jugársela toda en un examen pues no me parece que sea algo que ayude mucho a su desarrollo. Pero bueno, por esa decisión yo, mía personal, es que doy esa oportunidad, ¿sí? Esa es la idea y creo que sí, ya se los había comentado algunas veces. Eh, entonces, ¿alguna pregunta o detalle con respecto a esto? ¿Qué pasó, Luis? Ay, perdón, se me empezó a trabar el internet. No sé si me escuche, profe. Sí. Bueno, en lo personal yo tengo otro examen el día 3 de junio, entonces no sé, los que llevan probabilidad de estadística con el doctor Torres, no sé si hay alguien más aquí en este grupo, pero pues yo tengo examen el 3 y sería pues justamente antes de su clase, entonces con lo de tener que escanear y eso, pues a lo mejor sería que entrara un poquito tarde o algo, entonces no sé si conviniera que pudiéramos cambiar la fecha o no sé qué opinen mis compañeros. Yo estoy de acuerdo con Luis y de hecho también discutiéndolo con los compañeros, pues también sugeríamos pues realizarlo la próxima semana, profesor, después del 4 de junio, Ok. también para permitirnos pues realizar los ejercicios que nos dejó de las tareas y Ujú. bueno, también por el hecho de que se embona con el examen de probabilidad Ok. justo antes de su hora. Pues, como les dije, eso me presiona bastante por el detalle de, y sobre todo a Paloma, por el detalle de la calificación, porque, pues, por ejemplo, si lo hiciéramos el martes 8 de junio, hay nada más, 2 días para que el 10 en principio se haga examen ordinario. Obviamente también el calendario de exámenes finales que se propone, pues es una guía, a final de cuentas lo que me piden es que 5 días después de ese día, de ese examen final, yo entregue calificaciones. Entonces, si hacemos esto de mandarlo hasta el 8, el 10, pues la cosa es que tendremos que hacer examen no el día de nuestra clase el 10, sino cuando mucho el 11, ¿no? Para que tenga fin de semana para calificar eso y entregar lo más pronto posible, más aún la segunda semana de junio, por del miércoles en adelante yo ya tengo muchas actividades, pues que siempre que uno termina el semestre empieza a juntar actividades ahí, ¿no? Un congreso, un evento, una reunión académica, ¿no? Déjame ver. Entonces eso me tiene un poco apretado con eso. Mm, mm. Lo que podríamos hacer es, a ver, hoy es 27. Sí requiero al menos el martes seguro para la última parte de nuestro curso. O sea, hoy terminamos el curso como tal, la parte la que se va a evaluar. El próximo martes quiero darles lo adicional ¿cómo se llama? De ecuaciones de Maxwell. Después, a ver, alguien mandó un mensaje. Andrea. Ok, también hay alguien que prefería que fuera el 3. Ujú. Miren, lo que podríamos hacer es, ya les comenté, pasarlo a la otra semana, aprieta mucho todo. Y pues, si se aprieta, yo creo que la probabilidad de que salga algo mal, de que se califique mal algo, aumenta y eso es malo. Y también ustedes, lo mismo, no podría hacer más que mandarles el examen ordinario del 10 al 11 realmente, no mucho más. Si lo hacemos el 8 yo me apresuraría a calificar Paloma, nos apoyaría en eso.
y les podía entregar el examen el jueves 10, o sea, la calificación final ordinaria. Y el final sería el 11, y no puedo moverlo más, porque les dije, tendría fin de semana para calificar, lunes o martes todavía de colchón, y del miércoles en adelante yo ya no puedo hacer nada más. Entonces, en esa perspectiva, yo lo que haría, lo que podríamos hacer es mandar el examen, el tercer examen ordinario, tercer examen parcial, perdón, no al jueves 3, sino en algún momento del viernes 4. O sea, salvo de 10 a 12, que tengo otra clase, en cualquier momento del viernes 4, igual, nos reunimos en Teams, les entrego el examen y les doy 3 horas y estoy también esas 3 horas con ustedes por preguntas sobre su examen ordinario. Esa es la propuesta para también evitar una cosa, pues que se traslape mucho con su otro examen de prueba de estadística. El viernes, la complicación ahí es que todavía en principio, no, pero el viernes, sí, el problema es que el viernes 4 todavía es día de clases normales, pero pues esperaría que, no sé si haya la posibilidad de que si lo podamos buscar una fecha, un horario el viernes 4. Entonces, Ana me dice que también el viernes tienen examen de probabilidades del grupo B, ¿no? Ok, pues como se hace en el mismo horario en el cual también yo tengo clases. Bueno, denme un minuto, tengo que pasar por un poco de agua. Bueno, entonces, no sé, yo creo que tendríamos que buscar una alternativa del viernes 4. Hay otra propuesta de José Andrés para que sea incluso el sábado. Va a ser bien difícil que coordinemos algo en cuanto a que alguno de ustedes pueda, Guadalupe, ¿levantaste la mano? Sí, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, claro. Es que yo le quería comentar que el viernes yo tengo que salir de viaje. Entonces creo que llego a la ciudad como a las 5 o 6 de la tarde y todavía lo que hago en el check-in en el hotel puede que no sé si lo hagan como temprano, no creo que pueda porque iría en camino. No sé si Sí, lo pueden hacer como tarde-noche para que no se cruzara con nada. por eso les comentaba que me parece que va a estar bastante un tanto complicado encontrar un horario que no fuera el de nuestra clase, en el cual se pudiera llevar a cabo el examen, ¿no? Entonces, por esa razón me parece que el jueves 3 sigue siendo la alternativa más viable, ¿no? Porque en cualquier otro momento, ustedes ya también hicieron planes, yo también tengo algunas clases adicionales, yo me puedo ajustar un poco más, pero porque soy uno, y todos ustedes son 30 y tantos, entonces eso complica todo. Profe, ¿Qué pasa, Alberto? bueno, viendo lo que proponen mis compañeros y lo que sugiere mi compañera Berenice, yo creo que estaría bien entonces dejar la fecha del 4 de junio, digo del 3 de junio, pero no sé si usted estaría de acuerdo en tal vez darnos una hora más para subir el examen. ¿Te acuerdas que siempre les doy una hora más en el sentido de que entramos a las 10 Ajá, y terminamos a la 1, ¿no? sí, Si quieren un poco más de tiempo, no hay ningún problema. Creo que, ¿a qué hora será su examen de probabilidad estadística? ¿De 10 a 12? de 8 a 10. De 8 a 10, ok, ok. Pues sí, si Sí, quieren, yo no tendría problema en extender hacia adelante. O sea, para mí me da, es equivalente. Posiblemente no estoy seguro si pueda estar con ustedes así en Teams las 4 horas. Lo veo un poquito complicado, pero al menos las 3 que siempre, seguro. Y pues entonces, si quieren, si les doy de 10 hasta las 2 de la tarde para que hagan y entreguen el tercer examen parcial. ¿Está bien? sí, eso sería mucho mejor. Nos daría hasta tiempo, por ejemplo, a los del examen de descansar un poquito. Claro. Mm, Bueno, entonces, sí,
parecería que es lo que, Me parece. tomando, Luis también ya le pareció bien, genial. Salvador, no sé si abriste el micrófono para comentar algo, ¿todo bien? Sí, que le piqué a la tecla de espacio y se prendió el micrófono. Por eso suceden luego accidentes que se convierten en memes, ten cuidado. Entonces, yo creo que es una buena alternativa. A ver, mandó José Andrés. Ok, perfecto. Entonces parecería que todos estamos de acuerdo. Entonces, si les parece, vamos a ya agendarlo. El próximo jueves va a ser nuestro tercer examen parcial, que si se acuerdan, y que espero que también me puedan corroborar ustedes. Creo que vimos la fuerza entre dos conductores paralelos. Eso sí lo vimos también en el examen parcial anterior, o ya es de parte de nuevo. A ver, déjame también entro en nuestra aula virtual. Entonces, Profe, ¿y los problemas sí, los entregamos ese día, el 4? No, que diga el sí, 3. sí, ese mismo día, como creo que ya lo hemos cambiado las anteriores veces, ¿no? Yo que les comenté, me gustaba que lo entregaran un poco antes, pero si quieren ya mejor lo dejamos para ese mismo día también. Todavía no he habilitado el botón correspondiente, pero pronto. A ver, entonces pues todo el capítulo 30 del Serway. Déjame ver. Ah, bueno, entonces tenemos realmente las fuentes de campo magnético, es decir, em, la ley de Biot-Savart, sí, la fuerza entre dos conductores paralelos, y después lo que son las fuentes del campo magnético, ¿no? Ley de Gauss, ley de Ampère y ley de Faraday. Ok, está bien. Bueno, entonces otra cosa también respecto, ahorita que ya abrí el aula virtual, ya subí hace un par de días los últimos problemas para su tercer parcial. Ya con eso se completan, o sea, desde hace 2 días ya todo está completo para los exámenes de este parcial. Así que pues ya pueden empezar. Entendí, Salvador, que ya también andaban esas. Así que continúen con eso para que podamos, por si tienen alguna duda, la despejamos pues, martes de la próxima semana esencialmente, porque en buena parte yo creo que nuestra clase del martes va a ser relativamente corta, ¿sí? Entonces, por favor, me indica cuando ya vean mi pizarra, por favor. Listo, profe. Gracias. Entonces, esto que escribí ahorita, de alguna manera como que trata de resumir más o menos lo que le subí de las notas de la clase pasada, que como les comenté, les mandé mensaje, no pude, por cuestiones de urgencia, no pude estar presente en su clase, entonces por eso les adelanté eso pues, en las notas. A final de cuentas ya habíamos discutido un poco de lo que era la ley de Faraday, es decir, ya habíamos encontrado que lo que había encontrado, lo que había demostrado Faraday con sus experimentos, es que existía una fuerza electromotriz capaz de inducir una corriente en un circuito, sin tener que imponer una diferencia de potencial, como se hacía originalmente. Es decir, cuando nosotros queríamos inducir una corriente en un circuito, lo que hacíamos era conectar el circuito a una batería, de alguna manera, a alguna fuente que induciera una diferencia de potencial entre los extremos del circuito. Esa diferencia de potencial jala a los electrones en una dirección, induciendo una corriente. Lo que encontró Faraday es que existe una manera alternativa de inducir una corriente en un circuito. Y esto es debido a esta fuerza que él llamó fuerza electromotriz. Entonces, esta fuerza electromotriz tiene la característica de que este,
es proporcional a el cambio del flujo del campo magnético en el circuito. Es decir, que esta fuerza electromotriz es impuesta o producida por un campo magnético. Este campo magnético está presente en ese circuito, o sea, es generado por alguna otra fuente de campo magnético, como las que ya vimos anteriormente, una corriente, un solenoide, una bobina de Helmholtz, no sé. Eso ya, suponemos que ese campo es un imán, por supuesto. Estos son los experimentos que hacía Faraday. Ese campo magnético ya está generado de manera natural, de alguna manera. Y yo lo que tengo es un circuito eléctrico. Y ese circuito eléctrico, pues obviamente dentro de ese circuito está asociado un flujo como lo conocemos nosotros. Es decir, el circuito genera o define una superficie. Esa superficie, por lo tanto, es una superficie, no tiene que ser cerrada, a diferencia de la... Por eso aquí este símbolo no tiene el símbolo de cerrado, a diferencia de la ley de Gauss magnética, sino simplemente define una superficie y a través de esa superficie existe un flujo. Flujo, así como ya lo hemos visto muchas veces, que es esta cantidad B, punto dA, con el dA, el vector normal a la superficie, y la contribución sobre esa superficie. Ese es el flujo magnético. Entonces, lo que encontró Faraday es que esta FEM, esta fuerza electromotriz que induce la corriente, de hecho, es un indicativo de la tasa de cambio del flujo. Si el flujo que atraviesa la superficie en cuestión es fijo, es constante, no varía, no existe ninguna FEM. Lo que necesito para inducir esa FEM, que va a producir esta corriente eléctrica, es, de hecho, un cambio en las líneas del flujo, un cambio en el campo magnético, ¿sí? Los mismos experimentos de Faraday demostraron que la dirección de la corriente inducida por la fuerza electromotriz, pero una manera tal vez un poquito más simple de recordar la dirección de la corriente inducida es a través de la ley de Lenz, que dice que esta corriente aparece en una dirección tal que se opone al cambio que la produce. Entonces, en el ejemplo de Faraday, les puse un dibujo en el que teníamos justamente una bobina, un circuito cerrado y un campo, un imán con su polo norte y su polo sur, y lo vamos acercando, así muy tipo los experimentos de Faraday, ¿no? A una velocidad constante, ¿sí? Entonces, si ustedes calcularan así a través de la ley de Faraday la fuerza electromotriz, pues podrían, y siguiendo los argumentos de Faraday, pueden encontrar en qué dirección es el campo, la corriente eléctrica. Pero una manera la ley de Lenz les diría que en ese caso, el polo norte se está acercando a la bobina, y entonces, o al circuito, y entonces lo que quiero revisar es en qué dirección se tiene que generar la corriente eléctrica de esa bobina para que se oponga al movimiento que genera esa FEM, que en ese caso es el movimiento del imán del polo norte acercándose a nuestra bobina. Entonces eso implicaría que pues, se creara otro polo norte que se opusiera y tratara de repeler este flujo, y por lo tanto la FEM inducida debería crear una corriente eléctrica tal que esté repeliendo el imán. Lo gracioso es que cuando uno lo mueve en dirección opuesta, la direccionalidad es la misma, el polo norte está del lado de la bobina, el polo sur en el lado opuesto, pero si alejo el imán de la bobina, entonces la corriente que se genera es tal que ahora el campo magnético inducido debe ser tal que se oponga a ese movimiento, y esto implica que ahora en vez de que me empuje, me está tratando de jalar, me está tratando de evitar que yo aleje el imán de la bobina. Por lo tanto, debe crearse un campo magnético tal que el polo no sur esté en la dirección del polo norte y me lo jale. Entonces, eso es una manera en la que se encuentra, pues es bastante didáctica, mucho más simple de analizar a través que la propia ley de Faraday, y es lo que vamos a estar abordando en la clase de hoy, en qué dirección debería de crearse esa corriente eléctrica y algunas otras características de la corriente eléctrica inducida por la FEM. Pues para esto vamos a considerar una espiral rectangular. Entonces, este ejemplo nos va a permitir primero determinar algo sobre la ley de conservación de energía relativa a este proceso, pero también nos dará una manera de otro tipo de fenomenologías
de campo de FEM. ¿Se acuerdan que en el caso vimos también, no me acuerdo si, déjame ver. Sí, también en la clase pasada vimos qué pasaría con un solenoide, ¿no? Es decir, tengo un solenoide por el cual pasa una corriente eléctrica y dentro tengo una bobina. Y el ejercicio en esa ocasión indicaba cuál es el flujo y por lo tanto la FEM, y por argumentos tipo, en este caso, perdón, la corriente en la bobina iba incrementándose. Es decir, yo lo que hacía era pasar la corriente de 0 a un valor máximo en un tiempo finito. Eso hace que de manera natural haya un campo magnético que va incrementándose y eso indica un cambio en el flujo y la FEM se va inducida por el flujo, ¿no? Los tipos de ejercicios que vamos a ver hoy son de otro tipo, en los cuales se parecen un poco más a los experimentos de Faraday, en el sentido de que no es una corriente eléctrica que va creciendo, sino más bien es una FEM inducida por movimiento, que un imán se mueva con respecto al otro. Eso se parece más a lo de Faraday que el experimento que pensamos el día de ayer en nuestra clase que les subí, que fue asíncrona, ¿no? Entonces, para este tipo de ejercicios o de ejemplos de FEM inducidas por movimiento, también que se conoce como FEM cinéticas o algo así. Entonces, vamos a considerar una espira rectangular. De ancho D, con un extremo en un campo magnético uniforme. Es decir, yo tengo una región del espacio donde yo tengo un campo magnético, lo voy a poner tal que se introduce en nuestra hoja. Y tengo una espira que es rectangular, tiene ancho, tiene altura en este caso T, la parte del campo magnético tiene un ancho B, y yo, parte de esta espira, una sección de largo X, es la que está introducida en el campo magnético, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es mover esta espira rectangular con una velocidad B constante, ¿sí? Lo voy a poner aquí. La espira se jala con velocidad B. Entonces, aquí es un ejemplo de estos que les había indicado, en el cual se va a inducir una FEM sobre nuestro circuito y esta FEM va a estar inducida por movimiento. Es decir, tengo una región del espacio en la que tengo un campo magnético constante, ¿sí? Entonces, si yo defino que este es mi circuito, en el cual yo hablo de flujo magnético, pues si la espira está detenida, pues el flujo magnético que atraviesa este segmento de nuestra espira, que tiene longitud L y altura D, pues es un flujo constante, es decir, las líneas del campo magnético están atravesando de manera constante nuestra espira hacia adentro, atravesando esta área, y entonces el flujo se mantiene constante todo el tiempo, ¿no? Pero cuando yo muevo la espira hacia la derecha, la cantidad de flujo que va a introducirse en nuestra espira va a ser diferente, ¿no? Es porque esta región que tengo aquí del lado X, pues va a reducirse conforme yo jalo la espira a la derecha. Ese cambio en el flujo magnético induce una corriente eléctrica sobre nuestro circuito, ¿sí? Entonces nuestra pregunta es justamente determinar cuál sería la corriente, en qué dirección tendría, y más aún, de hecho podríamos calcular a través de este ejercicio, que es bastante más cuantificado que los experimentos de Faraday, por ejemplo, podría tratar de determinar
cuál es el trabajo o la potencia que yo requiero para poder jalar la espira y analizar si hay una conservación de energía al respecto, ¿no? Porque veremos que este proceso induce una fuerza, una fuerza tipo la ley de Biot-Savart, directamente sobre nuestra espira, porque ahora voy a tener una corriente eléctrica, ay, quería utilizar una corriente eléctrica en un campo magnético uniforme. Entonces, en ese caso va a producir una fuerza sobre nuestra espira. Y nosotros veremos que esta fuerza se está oponiendo al movimiento que nosotros le estamos tratando de imponer, ¿no? Entonces, el flujo sobre la espira, por esa razón escogimos esta configuración, porque es relativamente fácil de cuantificar, ¿sí? Entonces, el flujo en la espira es, pues, ¿cuánto sería el flujo? Sería en principio la integral de B punto de A. B es constante dentro de esa región, sale la integral y aparte el dA, si se fijan, también va a ser colineal con el campo magnético, es decir, lo puedo suponer que entre hacia abajo de nuestra hoja también, el punto dA, y entonces son colineales y lo único con lo que me quedo es el área total, ¿sí? Entonces esto sería campo magnético por el área, y el área sería D por X, ¿sí? Eso es a un instante dado, ¿sí? Entonces, con X, el largo de la espira, dentro de la región de campo magnético. Y espero que me indiquen si puedo pasar de hoja, por favor. Profe, ¿Cierto? ¿por qué la velocidad es B mayúscula? No, ese es el flujo. O sea, ese es el flujo a un instante fijo, por si quieres pensarlo, antes de que empiece a jalar la espira. Entonces, el flujo sería B punto de A. Entonces, sería campo magnético y el área, pues sería todo el área que está inmersa en la región de campo magnético constante, que sería el alto por el largo de X. Entonces, este es el flujo. Todavía no he metido el asunto de la velocidad. Para eso vamos. Más bien en la parte de arriba, profe, dice la espira se jala con velocidad B. Ah, no, tienes razón. Entonces se sube. Ah, ok. Sí. Gracias, Un profe. error mío, perdón. Gracias por darte cuenta. ¿Será que ya puedo pasar a la siguiente? ¿Qué pasa, Alberto? Sí, profe. Bueno, entonces, Bueno, genial, gracias. Entonces, ahora quiero calcular la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la fuerza electromotriz? Pues sería la derivada del flujo magnético con el tiempo. Es decir, menos la derivada de B por D por X. ¿Sí? Entonces, fíjense que justamente en esa configuración sería menos B por dx en dt, puesto que es lo único que está cambiando. No, el campo magnético es constante, el alto de la espira es la misma. Entonces, lo que va a aparecer aquí es, de hecho, nuestra velocidad, ¿no? Entonces, como van a ver, esto va a salir menos B por D por la velocidad con la que gire, con la que yo jale la espira. Entonces, ese es el valor de la FEM. Por eso les decía que este ejercicio era bastante didáctico para tratar de comprender, cuantificar realmente esta FEM. No es tan fácil cuantificar esto considerando las líneas del flujo, por ejemplo, generadas por un imán, o las líneas de flujo generadas en un experimento como los que hizo Faraday, ¿no? Cuando tenía las dos bobinas, ¿no? Una con una corriente eléctrica ya constante y la otra con una sin corriente eléctrica y notaba la inducción de la corriente sobre la bobina que no tenía ninguna fuente de poder, ¿no? Aquí, pues primero estamos dándonos cuenta que como en Faraday existe esa FEM cinética o por movimiento
que es normalmente nada más es un subcaso del caso general, que es simplemente la FEM debido al cambio del flujo. Entonces hay dos maneras de hacer un cambio de flujo, es o haciendo variar, por ejemplo, en esta ecuación, o haciendo variar el campo, que es por ejemplo el caso de la bobina dentro del solenoide, o haciendo mover alguna parte de nuestro circuito de tal manera que el flujo a través de él esté variando. Entonces, esta es la FEM. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es la corriente? ¿Sí? Entonces, la corriente se calcula, y es algo que también aquí vamos a conocer por primera vez. Se calcula a través de la FEM y de la resistencia del conductor. De esta manera. La corriente sería la FEM entre la resistencia. En ese sentido, la FEM pues, se asemeja mucho a lo que es un voltaje. A final de cuentas, la fuerza electromotriz es esa fuerza que está jalando a los electrones para que produzcan una corriente. Entonces, para que se recuerden de esta ecuación, pues es justamente la ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, o por la corriente eléctrica. Entonces, esta FEM también induce una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la FEM entre la resistencia. Es decir, que la resistencia ahí es justamente, como su nombre lo indica, lo que se está oponiendo a que el flujo de los electrones sea más constante, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, esto sería menos b por d por la velocidad entre f. Entonces ahí el signo nos da un poco de confusión en el sentido de que pues tendríamos que calcular, es un indicativo de la dirección de la corriente, ¿sí? Perfectamente lo es. Pero en lugar de tratar de interpretar esta I en el contexto de nuestro sistema coordenado, de la dirección del campo magnético y todo eso, podemos utilizar, quedarnos con que la intensidad de la corriente eléctrica es como valor absoluto B por D por la velocidad con la que estoy jalando la espira entre la resistencia, y utilizar mejor la ley de Lenz para poder determinar la dirección de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en ese caso la ley de Lenz. Entonces, la ley de Lenz está tratando de evitar, o sea, lo que nos dice es que la corriente eléctrica debe ser tal que se oponga al cambio de flujo que está produciendo eso, ¿sí? Entonces, el asunto es aquí. Conforme yo voy jalando mi espira, pues ya nos quedó claro también desde nuestra propia ecuación del flujo magnético que el flujo está disminuyendo, ¿sí? Entonces, la FEM se quiere oponer a eso. ¿Y cómo se tiene que oponer? Pues se va a terminar oponiendo como tratando de aumentar, de aumentar el valor del campo magnético local en esa región, ¿sí? Es decir, no, la corriente eléctrica aquí no tiene otra alternativa más que tratar de jalar, aumentar el campo magnético para que el flujo magnético que se está disminuyendo, porque yo estoy sacando de la espira, no tenga esa reducción tan fuerte. Entonces eso implica que la corriente se va a generar en esa dirección. Porque si yo tengo una corriente en esa dirección y utilizan la regla de la mano derecha, van a ver que esa corriente va a generar un campo magnético en la misma dirección del campo magnético rojo, que es el campo magnético externo, lo cual va a producir pues que aumente el flujo. Y eso es lo que quiere la ley, según la ley de Lenz, es lo que quiere la FEM. La corriente inducida, producida por la FEM, debe ser tal que se trate de oponerse, pero se me olvidó la palabra, se opone al cambio que la produce. Entonces, el cambio que está produciéndose en ese sentido es una reducción en el flujo y por lo tanto la corriente inducida trata de oponerse a ese movimiento. ¿Y qué significa oponerse? O intenta crear un campo magnético adicional
para tratar de aumentar el flujo y mantenerlo de alguna manera constante, ¿sí? Entonces, voy a escribirlo aquí. Usando la ley de Lenz, se encuentra que más bien que la FEM induce una corriente que intenta oponerse a la reducción del flujo. Entonces, la corriente intenta aumentar P con la dirección indicada, ¿sí? Ok, bueno, ahora, entonces con eso tendríamos de manera general, pues, qué es lo que va a pasar con en este experimento, pues, diseñado de manera adecuada para poder entender lo que está pasando, ¿no? Y cuantificar de alguna manera esta femcinética, ¿no? Sin embargo, pues podemos seguir más adelante. Podemos darnos cuenta que ahora tengo un ejercicio ya conociendo que la dirección de la FEM es esta. Ahora yo tengo un fenómeno de una corriente eléctrica en un campo magnético, ¿sí? También, obviamente, esa corriente eléctrica va a ir variando, ¿sí? De hecho, vamos a analizar más o menos cómo debería de cambiar la FEM para poder producir ese cambio, ¿no? Déjame ver. Sí. Entonces, se está tratando de poner ese cambio, pero ya no dejemos por un lado que existe esa FEM que está tratando de inducir ese cambio en el flujo magnético y simplemente quedemos con el caso de que tengo ahora una corriente eléctrica en un campo magnético. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo tengo una corriente eléctrica en un campo magnético? Eso lo vimos al inicio de esta sección. Pues se van a crear fuerzas, estas fuerzas inducidas, que van a tener, de hecho, si se acuerdan, esa dirección, porque se acuerdan que seguía la ley de Biot-Savart, es decir, que si yo tomo el campo magnético y la dirección del flujo, con producto cruz, esa es la fuerza, ¿no? Entonces ahí tengo corriente hacia abajo, campo magnético, la fuerza va hacia arriba, en la parte de abajo tengo este campo magnético hacia adentro, corriente eléctrica, esa es la fuerza, y pues tengo una fuerza adicional para acá, ¿sí? Entonces, apareció esa fuerza. Esa fuerza es toda es gracioso el experimento porque es toda una concatenación de eventos, ¿no? Tengo un campo, un flujo magnético, ese flujo magnético está cambiando porque estoy moviendo la espira, esto va a producir una corriente eléctrica que a su vez va a producir una fuerza sobre la propia espira. Entonces vamos a ver que de hecho tenemos que hacer trabajo sobre el sistema para poder sacar eso y eso va a salir justamente de estas fuerzas, ¿no? Entonces, voy a escribir lo que dijimos. Esta corriente producirá fuerzas como las indicadas, de las cuales dos se cancelan, pero la otra se opone al movimiento. Con magnitud, pues la fuerza en este caso sería la corriente por el largo de esa sección. ¿Se acuerdan que utilizábamos esta notación de L cruz B, donde L era un vector en la dirección de la corriente eléctrica y con magnitud
largo del conductor. Entonces, en este caso, una vez puse corriente eléctrica, el largo por el campo magnético. Y es directamente esto, pues porque el campo magnético y la corriente son perpendiculares. Entonces, ¿se acuerdan que eso era L cruz B realmente nuestra ecuación de la fuerza, ¿no? Entonces, en ese caso, ese producto cruz se queda nada más como corriente por D por B, ¿sí? Pero yo sé cuál es nuestra expresión de la corriente eléctrica. Lo voy a dejar en este caso nada más directamente sin la indicación del signo, que como dijimos ya indica la dirección, pero fíjense cómo tiene esta relación de B cuadrada, D cuadrada por B entre R. Bueno, entonces, esa es la fuerza que estoy sintiendo debido a este cambio en el flujo generado porque yo estoy moviendo la espira. Entonces es gracioso de que en cuanto uno empieza a jalar la espira, se siente esa fuerza se opone al movimiento. Y esa fuerza fue, como otra vez les comenté, toda una concatenación de eventos, ¿no? Entonces lo que nos gustaría saber, por ejemplo, es la potencia. Es decir, el trabajo por unidad de tiempo que debo de hacer, que debe hacer el agente externo, ustedes, si hicieran el experimento, para poder jalar la espira, ¿sí? Entonces, la potencia, que es trabajo por unidad de tiempo, ¿se acuerdan? Sería de hecho fuerza por desplazamiento entre tiempo. Entonces, esto sería fuerza por la velocidad con la que yo estoy jalando la espira. Entonces esto daría B cuadrada, D cuadrada, B cuadrada entre R. Esa R no me salió. Ok, bueno, entonces ese sería el trabajo la potencia, o sea, el trabajo por el tiempo que tendría que efectuar para poder jalar la espira. Entonces, como ven, es cuadrático con el campo magnético. Entonces, si se duplica el campo magnético, la potencia se cuadruplica. Lo mismo con el largo de la espira, entre más larga es en la dirección transversal del campo magnético, también es mucho más intensa y también con la velocidad con la que yo jale. Si la velocidad es mayor, siento una fuerza, o sea, tengo que hacer una potencia mayor, tengo que efectuar un trabajo mayor, si quiere llamarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿esta energía dónde se va? ¿Sí? O sea, esa energía por unidad de tiempo, la estoy yo realizando sobre el sistema para poder hacer este proceso dinámico, ¿a dónde se va? Entonces resulta que eso se va al calentamiento Joule. Si yo calculo la energía por calentamiento Joule, nos va a dar el mismo resultado. Y eso lo podemos ver al darnos cuenta que el calentamiento Joule o la energía liberada por calentamiento Joule debería ser la corriente al cuadrado por la resistencia. Esa es una de las leyes fundamentales, que es justamente la ley de Joule sobre el calentamiento de conductores, ¿no? Entonces, esta potencia se iguala a la energía perdida por calentamiento Joule, que de hecho sería I cuadrada sobre R. O sea, esa es la definición de esta energía perdida por calentamiento Joule. Entonces sería la corriente sería B por D por B entre R al cuadrado por R. Y de fijan, esto me da otra vez B cuadrada, D cuadrada, B cuadrada entre R. Es decir, la misma energía, la misma potencia, trabajo por unidad de tiempo, que yo tuve que efectuar sobre el sistema para poder jalar la espira. Entonces es interesante cómo, pues como era de esperarse, la energía se conserva. Yo por un lado calculé ese trabajo, la fuerza por unidad de tiempo, y por otro lado yo calculé la calentamiento Joule, la energía perdida por calentamiento Joule.
Y resulta que, pues, obviamente no es coincidencia que son lo mismo. Y es porque entonces implica que el trabajo que yo estoy realizando de jalar la aspira se va directamente al calentamiento y se pierde, pero pues la energía se conserva. ¿Sí? Entonces, como tenemos ya cuantificadas varias cosas, podemos tratar de comprender qué pasaría, llamémoslo esquemáticamente, si tuviéramos que hacer el experimento completo. Es decir, me voy a imaginar otra vez nuestra región de campo magnético, indicada acá. Ahí. ¿Qué color lo puse? Rojo. Entonces, de mi región de campo magnético. Y vamos a suponer, por ejemplo, el caso en el que yo estoy jalando mi espira desde la izquierda, es decir, es como que antes de que empezara este proceso que analizamos. Tengo aquí mi espira, tiene también, lo voy a jalar también con una misma velocidad V constante, y yo voy a poner, por ejemplo, que el largo total es A, y que el lado de esta región es, le había puesto de que B. Y voy a suponer, por ejemplo, que B es mayor que A. De tal manera que, pues, mientras yo jalo la espira, primero se va a introducir el borde de la derecha, va a llegar un momento en que va a estar inmersa toda la espira en el campo magnético, va a continuar a la derecha y va a empezar a salir por el lado derecho de nuestra región de campo magnético. Y quiero que analicemos varias cosas. Quiero que analicemos primero cómo sería el flujo magnético, cómo sería la FEM y cómo sería nuestra potencia. Entonces sería flujo magnético, esta sería la FEM y la potencia. ¿Sí? Y de hecho lo puse de esta manera para esquematizar todo esto en distancias reales. Es decir, en el momento en el que yo primero, vamos a empezar con la FEM, pues mientras esta sección de nuestra aspira no se introduzca en la región de campo magnético, pues seguro que voy a tener una FEM, un flujo cero, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, en el momento en que yo introduzco la FEM, la espira, en nuestra región de campo magnético, ¿qué va a pasar con el flujo magnético? Pues el flujo magnético sería B punto dA, donde dA sería, y la integral sobre eso, donde la integral, o sea, donde esa contribución sería sobre la parte de la espira que se encuentra dentro del campo magnético. Entonces, el campo magnético va a crecer de manera constante hasta llegar al momento en el que pues, yo tengo toda la espira metida en este campo magnético, ¿no? En el momento en que ya tengo toda la espira metida en el campo magnético, llego a un valor constante del campo magnético, del flujo magnético. ¿Sí? En ese momento ya el campo magnético dejó de crecer porque tengo toda la espira metida dentro de mi región de campo magnético. ¿Sí? Y después, justamente este punto en el que terminé de graficar, bueno, en el que me detuve de graficar el flujo magnético, es cuando la parte derecha de mi espira está tocando apenas el borde de mi región de campo magnético. Entonces, ¿qué creen que pase después de esto? ¿Cómo va a ser el flujo magnético? ¿Cómo va a variar? ¿Reduciría otra vez? Porque entonces ya hay una sección de mi espira que no está dentro de la región de campo magnético. Y cuando yo haga la integral de B punto de A, pues ese de A ya no va a ser toda la espira, va a ser nada más la sección que está metida en la región con campo magnético. Entonces eso se va a reducir. Y pues aquí, otra vez, cuando esta sección que está aquí sea de aquí a acá, sea otra vez A, de ahí en adelante otra vez tengo campo flujo magnético cero. Ok, entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo sería la FEM? Ahora lo voy a dejar también en negro.
Entonces, la FEM me dice, según nuestra ley de inducción de Faraday, la FEM tendría que ser menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería de ser la FEM? Pues primero, pues tengo que analizar, ahora tengo que ver mi flujo magnético. Entonces, mi flujo magnético al principio aquí es 0, así que, pues por lo tanto, su derivada es 0, no un minuto. Entonces, ahora lo que busco es la derivada del flujo magnético con el tiempo. Entonces, obviamente, si mi flujo magnético es constante, mi FEM es 0. Pero, ¿qué va a pasar ahorita en esa región cuando el flujo magnético está creciendo de manera lineal? Pues cuando lo está haciendo de manera lineal, entonces yo voy a tener una FEM que es negativa, porque se acuerda que tiene el signo menos derivada del flujo magnético con el tiempo. Y yo suponiendo que esa FEM está creciendo linealmente, y de hecho se puede demostrar que crece linealmente. Si ustedes calcularan cómo el área va cambiando con el tiempo, van a encontrar que es una FEM, y es un flujo magnético que es lineal con el tiempo. Y después deja de haber FEM, ¿sí? Porque ya el flujo se mantuvo constante, que es la parte de este proceso cuando tengo toda la espira metida en la región de campo magnético, toda. Y como esa región de campo magnético es mayor, tiene un tamaño mayor que el tamaño de mi espira, pues va a haber una sección de este proceso dinámico en el cual no va a haber, toda la espira está metida dentro de la región de campo magnético. Pero después otra vez se vuelve a levantar y aquí se vuelve a caer a 0 y ya se mantiene a 0. Entonces, en ese sentido, ustedes verían qué pasaría entonces con nuestra corriente eléctrica. Pues como vimos ahorita, nuestra corriente eléctrica es proporcional a justamente ¿cómo se llama? A nuestra FEM, ¿sí? Entonces mi FEM es, la corriente eléctrica es la FEM entre la resistencia. Entonces implicaría que en este proceso, y tal vez hubiera sido interesante que también lo pintáramos, perdón, pues voy a tener corriente 0, después corriente constante en una dirección, después se va a 0 la corriente, y después se vuelve a levantar y va en la dirección opuesta, ¿sí? Esta es la dirección en la que yo estoy hablando, en la que estábamos hablando en el ejercicio en la hoja anterior, ¿no? Es decir, es una FEM que trata de oponerse al cambio del flujo. Como el flujo está disminuyendo, crea una corriente eléctrica tal que la corriente eléctrica es en esa dirección para aumentar el flujo. Entonces, de manera equivalente, cuando yo estoy introduciendo esto por la izquierda en esta región, ¿en qué dirección va la corriente? Pues va en dirección opuesta. Es decir, ahora en vez de que la corriente sea por acá, lo estoy haciendo acá. ¿Y por qué es esto? Pues porque la FEM está aumentando. Pero no la FEM. El flujo magnético está aumentando. Y como está aumentando, la corriente eléctrica trata de oponerse a este incremento. Entonces, lo que trata de hacer es crear un campo magnético que vaya en la dirección opuesta, ¿no? Profe, ¿Sí, Andrea? una pregunta. ¿Por qué en este caso el cambio es tan abrupto? ¿Por qué no es proporcional al área como la vez pasada? ¿Cuál cambio? Mande, perdón. ¿Cuál cambio? En la FEM, en vez de tener rectas inclinadas, tenemos, pues sí, como tal, rectas. Claro. O sea, entiendo que el campo magnético pues es constante, pero no entiendo por qué no, el que consideramos no es proporcional al área que tenga el espíritu. O sea, en el Sí, sí, primero, claro. o Sí. en el segundo, es lo que no tengo bien claro. Un minuto. Entonces, bueno, entendí que lo que es la parte del flujo magnético sí quedó claro, ¿no?
El Sí, flujo magnético que va aumentando, pues porque el área va aumentando, ¿no? Y si te acuerdas de tu ley de Faraday, dice que la FEM debe ser el cambio en el tiempo, de la derivada en el tiempo del flujo. Entonces, si esto es justamente tiempo de alguna manera, porque, pues bueno, yo ahorita aquí estoy considerando como que este eje coordenado es una distancia, ¿no? Pero porque como estoy moviendo la espira a velocidad constante, pues distancia y y tiempos nada más tienen una coeficiente de proporcionalidad que es la velocidad. Entonces yo tengo un flujo magnético que está aumentando con el tiempo. Entonces eso implica que tengo una FEM y de hecho, si como bien comentas, creo, tu cambio en el flujo es constante. Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo que fijarme es en cómo varía el flujo magnético con el tiempo. Entonces voy viendo que en esta región va creciendo linealmente. Por lo tanto, la FEM debe ser negativa y constante. oh, ya, ok, sí, 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 ya, todo claro. Gracias, profe. Y por último, la potencia. Entonces, la potencia es, si se fijan, cuadrática con la FEM de alguna manera. Entonces, yo lo que tengo es una potencia 0. De repente tengo que hacer trabajo por unidad de tiempo para jalar mi conductor. Después, cuando ya no tengo cambio de flujo, pues no me cuesta trabajo mover este conductor. Después se va a 0 y se vuelve a levantar por el tiempo en el que otra vez veo un cambio de flujo. Entonces, siempre que veo un cambio en el flujo, eso está implicado de manera directa con un cambio, con una potencia que tengo que yo invertir en el sistema para producir este movimiento. Bueno, en lo que termine de copiar, tengo que volver a ir por un poco más de agua. ¿Alguna pregunta? Profe, Alberto. se me fue el internet, me lleva la aplicación. Ya, Sí, perfecto. Te escuchamos, Alberto. Bueno, creo que su compañero no nos escucha. Sí, creo que no. No. Bueno, en lo que se reconecta a su compañero o se da cuenta que sí, yo creo que tiene problemas de conexión, aunque lo vemos conectado y lo escuchamos, en ese momento se desconectó él. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio también, debido en el que está involucrado también una FEM de movimiento, ¿sí? Entonces, este ejercicio eh, está vinculado con una región de campo magnético también un tanto extraña, porque yo estoy pensando que es un círculo. Dentro de esta región tengo un campo magnético uniforme, ¿sí? Y dentro de esta región también yo tengo una barra. Esta barra, a ver cómo la voy a hacer. Mm, Y hago como esto. Tengo una barra de longitud R y esa barra gira con frecuencia angular W, ¿sí? Es decir, esto se mueve con cierta frecuencia angular W y el campo magnético también es constante.
Entonces, este movimiento también va a generar una FEM. Y esta FEM, de hecho, se va a generar entre los extremos del conductor. De tal manera que si yo instalara, por ejemplo, algo así como ¿cómo llamarlo? Pues unas terminales de corriente o de medidores de corriente entre el extremo de esta parte y el extremo exterior, pues yo notaría una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, para considerar esto, para resolver este problema, tendremos que considerar un pequeño elemento infinitesimal que se mueve con velocidad v, que como sabrán o verán va a ser función de la posición radial con respecto al eje. O sea, esta barra está fija de este lado, digamos, ¿no? Pues como que gira alrededor de nuestra región de campo magnético. Entonces, esta velocidad con la que se está moviendo tangencialmente es justamente la velocidad en la que yo estoy involucrado o produciendo este cambio en la FEM, ¿sí? Entonces, este segmento DR se mueve con velocidad V perpendicular al campo magnético, teniendo entonces una contribución a la FEM como B por B por DR, que es lo que vimos en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior? Cuando tenía un segmento de mi conductor moviéndose dentro de un campo. Es como si este pequeño segmento fuera un pequeño conductor de circuito. Entonces, mi FEM, mi contribución de FEM de ese pequeño segmento sería campo magnético por velocidad por el largo de esta barra, que sería equivalente al, ¿dónde está? Este largo D. Entonces yo encontré que esto sería B por B por D. Entonces, tengo una alergia bastante fuerte. No se preocupe, profe. Cada segmento de este conductor contribuye a la FEM con su propio D de FEM, ¿sí? Y con su propia velocidad, que de hecho debería ser en función de la distancia con respecto al centro. Eso implica que la FEM total sería la integral de las FEMs individuales de cada uno de estos segmentos de nuestro conductor, que serían como pequeños espiras infinitesimales. Y por lo tanto sería la integral de 0 a, ¿cuál B? De 0 a R mayúscula, que es el radio largo de nuestro conductor, por el campo magnético, por la velocidad por DR. ¿Se acuerdan la relación entre velocidad y frecuencia angular? Como es, si ustedes quisieran calcular la velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme, ¿cómo es? Creo que era velocidad angular al cuadrado sobre el radio, algo así. Ah, Sería sobre el periodo, ¿no? No, sería bueno, si lo quieres poner en términos de periodo, pues tendrías que poner W como 2pi sobre periodo. Pero la velocidad tangencial, la que tiene ese segmento en particular en este instante de tiempo, sería la frecuencia angular por el radio. Si me alejo más de ese segmento, o sea, de la parte central de esta barra, pues tengo una velocidad tangencial mayor, ¿no? Pues porque estoy más lejos, y como está más lejos me tengo que mover
en el segmento de círculo correspondiente mío, me tengo que mover con una velocidad mayor, porque lo que sí es seguro es que yo tengo que hacer una revolución en el periodo, ¿sí? Entonces, de hecho, sería así, R. Eso sería un medio de campo magnético por la frecuencia por el radio al cuadrado, la total. Entonces, este es otro ejemplo en el cual tengo también una FEM inducida simplemente por cinética, por movimiento cinético. Es decir, mi conductor se está moviendo en un campo magnético y ese movimiento está induciendo de alguna manera un cambio en el flujo y ese cambio de flujo está asociado obviamente a una FEM inducida. ¿Sí? Bueno, entonces aquí surge una pregunta y es lo que también hizo Faraday en su momento, que permitió darle, bueno, esa es una contribución yo creo que bastante mezclada entre Faraday y Maxwell. ¿Por qué? Porque no sé si les parezca interesante el hecho de que cuando yo pongo una espira en un conductor, en un campo magnético, y se produce una FEMSI, hay un cambio en el campo magnético, ¿no? Pero esta corriente, no sé si podrían ustedes pensar o haya una similitud en su desarrollo de que esta corriente pueda ser inducida por otro campo eléctrico. Entonces, es como si esta FEM, de hecho, fuera, en efecto, un campo eléctrico. Al final de cuentas, esta FEM induce una corriente. Y nosotros sabemos que un campo eléctrico genera una corriente, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga elemental en un campo eléctrico, ese campo eléctrico, esa FEM, perdón, el campo eléctrico induce un movimiento sobre ella y por lo tanto se crea una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, justamente esto es la contribución y una manera diferente de escribir nuestra ley de inducción de Faraday, que pues les digo, históricamente creo que se le atribuye esencialmente, o este desarrollo si bien yo creo que las ideas de Faraday iban en la dirección correcta, él también seguro que ya consideró en algún momento que esta FEM podría ser o podría considerarse como una corriente eléctrica. No fue sino hasta que Maxwell lo escribió matemáticamente que vimos esa relación. Faraday ya tenía esa intuición al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar una geometría muy similar a la del ejercicio que tenemos aquí. Es decir, vamos a considerar ahora déjame ver. Ahí está. Entonces, para encontrar voy a escribir más o menos lo que comentamos, ¿no? Para encontrar una relación entre la FEM y un posible campo magnético equivalente, analicemos esta geometría. Analizamos esta geometría de una región de campo magnético muy similar a la que tenemos aquí arriba, donde tengo un campo magnético constante, ¿sí? Y yo voy a considerar entonces también una pequeña espira que está en la parte interna. Y este experimento pensado que nos va a ayudar a discernir esta relación entre FEM y campo magnético es pensar que en este caso el campo magnético disminuye con el tiempo. Denme un minuto.
Pues en este caso tengo un campo magnético que disminuye con el tiempo, ¿sí? Entonces, eso va a incluir, pues obviamente, un cambio en el flujo en nuestro circuito, en la parte interna, ¿no? Entonces, debería de haber como que puesto de manera diferente de otro color. Entonces, especifican que esto es un circuito. Y la región de fuera nada más es una región que confina, donde tengo campo magnético constante, ¿no? Entonces, voy a hacer que ese campo magnético disminuya con el tiempo. Entonces, debido a esto, yo tengo una corriente. Bueno, le voy a escribir la FEM. La FEM asociada con la reducción del flujo magnético es la indicada, no, la FEM, la FEM asociada, produce una corriente con la indicada. Es decir, sería en esa dirección. ¿Por qué? Porque esta FEM produce... Ah, no, déjame ver al contrario. Creo que va al contrario, ¿no? A ver. Sí, perdón. No, sí estaba correcto. O le había puesto que disminuía con el tiempo. No, si disminuye con el tiempo el campo magnético, entonces se trata de cambiar esto. Trata de cambiar el flujo está disminuyéndose y por lo tanto la FEM induce una corriente tal que quiere aumentar el campo magnético, ¿no? Entonces, Profe, sí, ¿qué pasó, Andrea? perdón, no, ¿podrías repetir por qué el campo magnético, o sea, por qué dijimos que el campo magnético disminuía con el tiempo en este caso? Es que yo quiero a partir de este ejemplo también de una FEM, determinar el campo magnético, el campo eléctrico equivalente a la FEM. Entonces, yo estoy imponiendo eso. Estoy imponiendo esto para poder producir justamente esta FEM, ¿sí? Porque si no hay cambio en el campo magnético y no se mueve nada, no hay cambio en el flujo magnético y por lo tanto no hay FEM. Entonces, más bien es una condición que yo estoy imponiendo a este ejercicio de pensado, ¿no? Imaginado. ¿Sí, Andrea? Ah, ok, sí, gracias. Ok, entonces la corriente eléctrica sería en esa dirección, ¿sí? Entonces, esta FEM asociada con la reacción del flujo magnético produce esta corriente indicada, tratando de oponerse, ¿no? Tratando de oponerse a la reducción del flujo. Entonces, esta corriente, lo que queremos hacer es asociarlo con un campo eléctrico. Entonces, ¿cómo tendría que ser el campo eléctrico? Un campo eléctrico imaginado por ahora, que de hecho después nos dimos cuenta que no, que realmente sí se crea un campo eléctrico, que es el origen de esta FEM. O sea, esta FEM, hasta ahorita Faraday lo había considerado como eso, como una fuerza un tanto, pues, ¿cómo llamarla? Especulativa, por eso incluso le inventó un signo, un símbolo especial, esta épsilon medio extraña. Pero pues esta FEM lo que producía era una corriente, ¿no? Pero nosotros sabemos que un campo eléctrico también genera una corriente. Entonces resulta que esta FEM que se había inventado Faraday de alguna manera, realmente sí era un campo eléctrico con toda regla. Un tanto extraño, pero un campo eléctrico al fin.
La pregunta que tenemos es, ¿en qué dirección tendría que ser el campo eléctrico para que produzca la corriente eléctrica que yo me estoy imaginando ahorita? Entonces, tratamos de ponerse la reacción de fin. ¿Qué puse? La reacción, pues una corriente. Nos preguntamos por un campo eléctrico equivalente que produciría esta corriente. En lo que copian, denme un minuto. Perdón. Entonces, esta corriente eléctrica, ¿en qué dirección creen que debería de estar? ¿O qué forma geométrica tendría que mantenerse para que generara esta corriente eléctrica que Faraday había pensado que era generada a través de esa FEM? Entonces, vean de esta manera. La corriente eléctrica es constante. No hay ninguna razón para indicar que no. Los experimentos de Faraday lo indicaban que debería ser una corriente eléctrica constante, pero pues tiene que mantenerse dentro de este conductor, ¿no? De la sección de mi conductor, que yo lo supuse en este caso, pues de esta manera como circular. Entonces, ¿en qué dirección tendría que ir el campo eléctrico en esta región para mantener una corriente eléctrica constante? ¿Les parecería lógico que tendríamos que tener un campo eléctrico tangencial en esa dirección? Lo voy a poner un poquito más grueso para que se note más. Sí, profe. Bueno, según yo sí. Entonces, ese sería el equivalente al campo eléctrico. Es decir, que en mi experimento en el que estoy pensando, se está produciendo una reducción del campo magnético, eso reduce el flujo y por lo tanto eso también produce un cambio en una corriente eléctrica generada. Yo esa corriente eléctrica la puedo asociar que está de hecho inducida por un campo eléctrico que fue generado por este flujo magnético. Entonces eso fue impresionante porque les decía de alguna manera que ¿cómo llamarlo? Que este flujo magnético, o sea, que este cambio en el flujo magnético, de hecho, se puede asociar a un campo eléctrico equivalente. Que la FEM realmente es un campo eléctrico en toda regla, es un campo eléctrico como el que nosotros hemos conocido anteriormente, es como el que se produciría por una distribución de carga igualito. La única característica que tiene es que es un campo eléctrico extraño, porque no sé si noten ahí que el campo eléctrico es tangencial, cuando pues en muchos de nuestros casos que habíamos analizado el campo eléctrico era radial, ¿no? Entonces parecería que es un campo eléctrico extraño, pero tiene el mismo efecto, la misma fenomenología, tiene las mismas características que cualquier otro campo eléctrico y por lo tanto debe ser considerado como un campo eléctrico.
¿sí? Entonces, ahora, ¿qué forma o qué magnitud tendría ese campo eléctrico para poder relacionarla con mi FEM? ¿Sí? Entonces, la manera de determinar esto es determinar cuál sería el trabajo que se hace sobre una carga Q de prueba. ¿Sí? Entonces, voy a escribir esto. Como la FEM es una fuerza, el trabajo que hace sobre una Q0 de prueba a lo largo de toda la trayectoria es la FEM por la carga eléctrica. O, de manera alternativa, el trabajo se puede asignar a este nuevo campo eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo? Pues sería Q0 por campo eléctrico por la distancia. Esto sería Q0 epsilon por 2pi por R. En cualquiera de estas dos visiones, ese campo o este trabajo debería ser equivalente. Entonces, eso se hace que la FEM debería ser igual al campo eléctrico por 2pi por R. No sé si notan hay algo extraño. ¿Qué es este E por 2pi por R? Y tal vez aquí hay uno, no sé si traten de ver algo así como, en vez de que sea el campo eléctrico, piensen que es el campo magnético. No, ese E por 2pi por R le sonaría como una integral de línea de E punto ds, donde ds es el vector tangente a este circuito a lo largo de todo el circuito. Tiene justamente esa misma forma. Entonces eso es bastante sugerente. De hecho, es un argumento, si bien un tanto todavía no muy bien establecido, es el argumento que también da la misma relación entre la FEM y el campo eléctrico, porque de alguna manera aquí ya tengo una relación entre la FEM y el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el lado derecho se puede relacionar con una integral de línea. Al notar que la magnitud del campo eléctrico debe ser constante. Porque de otro modo, si no, este campo eléctrico no fuera constante a lo largo de toda esta trayectoria del circuito, variaría, eso implicaría que podría terminar saliendo de la trayectoria circular uniforme de nuestro conductor. Y eso no lo vemos. Faraday nunca vio que esta FEM tuviera otra relación más que esta relación tangencial sobre el circuito. Si no hubiera visto algún otro tipo de fenómenos asociados con justamente este campo eléctrico no siendo radial. Digo tangencial, perdón. Es que es la costumbre, que el campo eléctrico siempre es tangencial. Entonces, eso implica que esta FEM sería la integral de línea de E punto ds. Voy a poner línea aquí para especificar. ¿Se acuerdan que hemos estado utilizando ds tanto para especificar el vector tangente dentro de una trayectoria circular en el caso de una integral de línea, como para... Ah, no, en otros casos utilizamos dA, ¿verdad? Como el vector normal. No sé por qué entonces yo me estoy confundiendo con la notación. Por eso a veces prefiero ser explícito y poner que esa integral se refiere a una integral de línea. Pues yo creo que cuando veamos lo de la próxima semana, ahí trataré de ser no ambiguo en cuanto a estas relaciones, ¿no? Entonces, eso implica que yo puedo escribir mi ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, como una relación
entre un campo eléctrico, una integral de línea, y una propiedad magnética, que es el flujo magnético. Y para recordar, esto sería P.TA. Entonces, esto también se conoce como ley de inducción de Faraday. Es una forma diferente de escribirlo y le damos, sobre todo, lo importante de esta forma de escribirlo es que le estamos dando el rigor y el origen adecuado a la FEM. La FEM no es una fuerza cualquiera, no es una fuerza que se inventó, bueno, originalmente fue una fuerza que se inventó Faraday para tratar de explicar una fenomenología, ¿no? Pero lo que después se encontró es que realmente esa FEM es un campo eléctrico, es inducida por una generación de un campo eléctrico, pero de un campo eléctrico muy extraño, porque en este ejercicio, como le dije, se produce un campo eléctrico dentro que es tangencial. Entonces es un campo eléctrico extraño. Pero lo importante de esta relación es que esta igualdad nos dice que si yo tengo un campo magnético que está variando con el tiempo, esto está asociado con un campo eléctrico. Que si yo tengo un campo magnético constante, es que realmente, fíjate que eso está lo que dije ahorita está un poco mal dicho, porque no dice que el campo magnético sea variable con el tiempo. Lo que dice es que el flujo es el variable con el tiempo. Entonces es muy diferente que el flujo sea variable con el tiempo a que el campo magnético sea variable con el tiempo. Una manera de hacer que el flujo varíe con el tiempo es, pues claro, hacer que el campo magnético como tal varíe con el tiempo. Es como en este ejercicio que pusimos aquí, ¿no? En el cual tenemos un campo magnético constante y ese campo magnético, bueno, un campo magnético, pero en esa región, y yo hago que ese campo magnético disminuya con el tiempo. Entonces, eso de manera natural me produce también un flujo que es variante con el tiempo. Y este cambio en el flujo produce un campo eléctrico. Pero la otra manera en la que yo puedo hacer que el flujo varíe con el tiempo es, pues, justamente los otros ejercicios, los otros ejemplos de Faraday de una FEM cinética, una FEM de movimiento. Entonces, esa FEM tiene la característica de que se va, debido a ese movimiento relativo, el flujo cambia a pesar de que el campo magnético se mantenga constante. Y eso también induce un campo eléctrico. Entonces, esta relación es súper fuerte y es una de las primeras veces en las que se vio que el campo eléctrico y el campo magnético eran eh, expresiones del mismo fenómeno, que no puedes decir electricidad sin decir magnetismo, que están correlacionados entre sí. Ya habíamos visto de alguna manera eso, ¿no? Un campo, como que la fuerza de Lorentz es una mezcla entre campo eléctrico y magnético. Como que si yo tengo un campo eléctrico que acelera una carga, induce una corriente que produce un campo magnético, ¿sí? Entonces parecería que sí ya estaban relacionados ahí entre ellos, no era algo que parecería pues impresionante a estas alturas, pero eso es una primera expresión matemática que les describe perfectamente esta relación entre flujo magnético y campo eléctrico, ¿sí? Y esas relaciones se van a formalizar cuando nosotros veamos el próximo martes las 4 ecuaciones de Maxwell, que junto con la fuerza de Lorentz describen todos los fenómenos electromagnéticos que conocemos. Después tenemos que parchar la cuántica, pero pues, la teoría electromagnética relativamente se puede hacer, o sea, es decir, existe una fuerza fundamental que se conoce como fuerza electromagnética, que genera esto, que es parte del modelo estándar de partículas, que es una teoría cuántica que describe el micromundo. Entonces lo da de manera natural y el electromagnetismo es muy loable en ese sentido, es muy noble, permitió todo eso sin mayor problema. Y después hay que meter la relatividad general y en la relatividad general también se puede meter directamente en el electromagnetismo sin mayor problema, ¿sí? Entonces, con esto en principio tenemos ya todas las herramientas o cuentan con todas las herramientas para resolver los problemas que les encargué en la tarea.
y como les comenté, ya está lista para ustedes en el aula virtual. Y lo que vamos a hacer es el martes terminar nuestro curso con una parte, obviamente con cualquier pregunta que tengan sobre otros ejercicios que ya están haciendo, sobre lo que hemos visto, pero yo creo que voy a dedicar, pues no mucho, realmente es, déjame ver cómo está el tiempo, a ver. Yo creo que va a ser como cuando mucho, unos 40 minutos de, las ecuaciones de Maxwell, ¿cómo llamarlo? Una corrección que se propuso para las ecuaciones de Maxwell cuando se notó cierta simetría en las ecuaciones. Y déjame pensar. Yo creo que veremos algo rápido de lo que es ondas, pero nada más va a ser algo bastante cualitativo, ¿sí? No vamos a hacer, por ejemplo, no vamos a hacer el desarrollo matemático de la ecuación de onda que sale del electromagnetismo, que son las ondas electromagnéticas. No lo vamos a ver, pero sí quiero que al menos sepan cómo las ecuaciones fundamentales que dan origen a esa ecuación de onda, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario, respecto a nuestra clase de hoy, lo que vimos, entre